En este vídeo vamos a ver el contraste para K grupos independientes. Este contraste de hipótesis le aplicaremos cuando tenemos una variable de agrupación con más de dos grupos, con tres o más grupos, es decir, una variable politómica, ya sea nominal u ordinal, y queremos comparar en cada uno de esos grupos la distribución o la media de una variable de contraste que normalmente va a ser una variable de escala. El primer contraste que realizaremos será un contraste paramétrico sin ajuste de homocedasticidad o de heterocedasticidad y en concreto vamos a intentar comprobar si los estudiantes de los sujetos, de las distintas provincias de Castilla y León tienen distintos niveles de cociente intelectual. En este caso, recordad que tenemos dos comunidades autónomas en la muestra, sujetos de dos comunidades autónomas de Castilla y León y de Andalucía, repartidos en 6 provincias. 3 provincias de Castilla y León y 3 provincias de Andalucía. Por lo que podríamos hacer esto de dos maneras. Porque claro, la variable de agrupación que vamos a utilizar es provincia, pero solo nos interesa comparar Valladolid, León y Salamanca. Para poder hacer eso, podemos o bien filtrar las 3 ciudades andaluzas o bien directamente filtrar Castilla y León para quitar, perdón, al revés, filtrar Andalucía para quitar a todas las personas andaluzas y dejar solamente a las personas castellano-leonesas, que son las que son de las provincias Salamanca, León y Valladolid. Todas las personas de Sevilla, Granada o Córdoba pues están en gris. Vamos a dejarlo así, podríamos haberlo hecho de las dos maneras. Y una vez que hemos hecho esto, podemos irnos al análisis de varianza. En primer lugar, cuando hacemos un contraste de hipótesis, recordemos que tenemos que hacer un análisis descriptivo. Por lo tanto, inicialmente vamos a hacer el descriptivo de la variable cociente intelectual por provincia y así ya damos este primer paso. Vamos a añadir la provincia como variable de agrupación y como variable de contraste el cociente intelectual. Y vamos a añadir aquí pues los estadísticos que nos interesen para poder analizar un poquito mejor esta cuestión. Asimetría, kurtosis, quitamos mínimo y máximo, ponemos los cuartiles y en este caso, esto es importante en el caso del análisis de varianza, el contraste de normalidad no lo tenemos incluido dentro de aquí de ANOVA, que es donde tenemos que pedir el contraste para K grupos independientes. Por lo tanto, vamos a pedir directamente el contraste de normalidad aquí. Recordad que esta es una prueba para grupos independientes y por lo tanto debemos comprobar la distribución normal de cada uno de la variable de contraste en cada uno de los grupos por separado. Por lo tanto, tengo que tener aquí como variable de segmentación provincia y ya pedir el contraste de Shapiro-Wilk. Y aquí tenemos los resultados. Vamos primero a ver el promedio. Fijaos, el cociente intelectual promedio de Valladolid es de 97 y pico, de León de 99,8 y de Salamanca de 102. Por lo tanto, parece que sí que hay una diferencia importante, sobre todo entre Valladolid y Salamanca a nivel de la muestra, ¿no? El tamaño de la muestra es de más de 30 sujetos por grupo, 49 en Valladolid, 69 en León y 82 en Salamanca, sin ningún valor perdido. Y bueno, la dispersión vemos que es un poquito más alta en Valladolid del cociente intelectual que en el resto de provincias. El cociente intelectual de las personas de Salamanca es el que tiene la dispersión más baja. La distribución de asimetría es muy claramente simétrica, los valores están muy cerca de cero, mientras que la kurtosis es platicúrtica. Podríamos pedir los gráficos de distribuciones y podríamos ver ahí, una vez que salgan, que efectivamente pues esos resultados nos llevan a que la distribución es probablemente normal. Aquí los vemos, bueno, aquí sí que vemos que es más platicúrtico en Valladolid, ¿no? Pero bueno, en León aproximadamente normal y sobre todo en Salamanca pues la distribución es más o menos normal. Por eso, comprobando la prueba de Shapiro-Wilk y el p-valor, valor p de Shapiro-Wilk, vemos que en todos los casos este p-valor está por encima de nuestro nivel de significación, que es del 5%. Fijaos que estos valores están todos por encima de 0,05 y por lo tanto en los tres grupos aceptamos la hipótesis de normalidad, es decir, vamos a tener que aplicar un contraste paramétrico, que en el caso de K grupos independientes se llama contraste de ANOVA de un factor. Y en cuanto a los cuartiles, pues fijaos que en el caso de Valladolid tenemos
primer, segundo y tercer cuartil 93, 97 y 104 puntos. En León sube un poquito, 95, 99 y 106. En Burgos todavía, en Salamanca, perdón, todavía sube un poco más, 97, 102 y 106. Por lo tanto, se confirma la tendencia que hemos visto con la media de que las personas muestreadas en Salamanca alcanzan cocientes intelectuales superiores, ¿no?, a los compañeros. Bueno, una vez que hemos comprobado esto y además ya hemos visto el supuesto previo de normalidad y que tenemos que aplicar un contraste paramétrico, ya sí que es el momento de irnos a este elemento que pone ANOVA, que es donde vamos a pedir K grupos independientes, tanto la prueba paramétrica, que se llama ANOVA, como la no paramétrica, que la llamamos H de Kruskal-Wallis. Vamos a ver que tenemos un menú bastante complejo con muchas opciones, por lo que es importante estar atento para saber exactamente dónde tenemos que ir para pedir el ANOVA de un factor. Bien, como variable dependiente, en la ventana variable dependiente siempre tenemos que meter, recordad, la variable de contraste. Por eso nos sale aquí el dibujito este, así que cociente intelectual. Y en los factores fijos, nos fijamos en los dibujos, aquí es donde tenemos que meter la variable de agrupación. En este caso es provincia. Podríamos pedir también, vamos por aquí abajo, los estadísticos descriptivos, vamos a pedirles. Aquí nos aparece ya los tres grupos que tenemos seleccionados, León, Salamanca y Valladolid. Por supuesto que aquí ya no nos aparece Sevilla, Córdoba y Granada, porque habíamos seleccionado solamente a las personas de Castilla y León, más de 30 sujetos por grupo con sus medias y desviaciones típicas. Ya hemos comprobado la normalidad y por lo tanto el siguiente paso es comprobar el supuesto de igualdad de varianzas, de heterocelasticidad. Le tenemos aquí en verificaciones de supuestos. Vamos a seleccionar y vamos a pedir donde dice contraste de homogeneidad. Lo pedimos y comprobamos que efectivamente sí que hay igualdad de varianzas. Por lo tanto, podré aplicar el contraste de la ANOVA de un factor sin ninguna corrección de homogeneidad, lo que me viene aquí por defecto. Así que no tengo que cambiar aquí nada porque voy a aplicar el contraste de la ANOVA sin ningún tipo de ajuste. Una vez que he comprobado esto, ya lo puedo quitar. Vamos a analizar el contraste principal de la ANOVA. Y eso lo tenemos por aquí arriba, ANOVA CI. Es esta tabla y donde nos tenemos que fijar son en estos dos últimos elementos. El estadístico de contraste en este caso es un estadístico F, que tiene un valor de 5,72. Esto se suele informar cuando hacemos el informe de resultados. Y lo más importante, el p-valor es 0,004. que está por debajo de 0,05 y por lo tanto nos indica que podemos aplicar un contraste, nos indica que sí que existen diferencias significativas entre las medias de los grupos. En este caso tenemos tres grupos y por lo tanto lo que nos está diciendo este p-valor es que las diferencias entre alguno de esos tres grupos, entre las medias de alguno de esos tres grupos son significativas. El problema es que todavía no sabemos entre qué grupos son las diferencias significativas. Es decir, en este primer contraste, nosotros hemos demostrado que efectivamente entre alguno de los grupos existen diferencias significativas en la media del cociente intelectual, pero aún no sabemos entre qué grupos se dan esas diferencias. En este caso, dado que sí que hay diferencias significativas, tendremos que aplicar un contraste posterior que se llama prueba post-hoc. Y esa es la prueba que vamos a aplicar ahora. Antes de ello, vamos a pedir aquí el tamaño del efecto, que en este caso se llama eta cuadrado, le tenemos aquí al principio, estimar la magnitud del efecto, es esta letra griega eta, y los resultados, fijaos, 0,055. Tenemos que tener en cuenta que este valor se interpreta igual que un r cuadrado y por lo tanto desde 0,01 hasta 0,1 estamos hablando de efectos bajos. No obstante, sí que hay diferencias significativas entre las medias de los grupos, aunque con efectos no demasiado altos. Bien, pues nada, una vez visto esto vamos a hacer las pruebas post-hoc. Fijaos, tenemos que seguir en esta misma pantalla y bajamos hacia abajo y le pedimos, vamos a minimizar esto de verificaciones, en un elemento que dice contrastes post-hoc. Aquí es donde le tenemos que pedir las pruebas post-hoc. En función del tipo de contraste que hayamos tenido que realizar, el contraste paramétrico como este caso de la ANOVA sin ningún tipo de ajuste, el contraste paramétrico de la ANOVA con el ajuste de Welch o el contraste no paramétrico, tendremos que pedir una prueba post-hoc o otra diferente. Entonces, siempre la variable de agrupación que la vamos a tener aquí a la izquierda la tenemos que mover a la derecha y ya nos saldrá aquí una ventanita nueva con las pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc lo que van a hacer es comparar cada grupo o cada pareja una con una. En este caso habrá una primera comparación de León con Salamanca, una segunda de León con Valladolid y una tercera de Salamanca con Valladolid.
Vamos a bajar un poquito. Aquí lo tenemos. Fijaos, Valladolid con León, aquí está la comparación. Valladolid con Salamanca, aquí está la comparación. Y León con Salamanca, aquí está la comparación. Por otro lado, si yo he tenido que aplicar una ANOVA paramétrico sin ajuste de Welch, sin ajuste de heterocedasticidad, tendré que pedir el tipo estándar. En el caso de que yo haya tenido que pedir el ajuste de Welch en un contraste paramétrico, entonces tendremos que pedir no el tipo estándar, sino el tipo Games-Howell. Y en el caso de que yo haya tenido que aplicar un contraste no paramétrico, pediremos la prueba post-hoc que se llama de Dunn, de Dan. ¿Vale? En cada uno de los casos pediremos uno de estos. En este caso, como yo he tenido que aplicar una ANOVA sin contraste de homocedasticidad, pedimos el estándar con su tamaño del efecto para cada uno de los contrastes. En realidad el contraste que estamos haciendo en cada una de estas filas es una prueba como si fuera una prueba de T para dos grupos independientes, en realidad. Entonces lo que me está diciendo, oye, el cociente intelectual de las personas de Valladolid, de los sujetos de Valladolid con respecto a los sujetos de León, vamos a buscar el p-valor, no es significativo. En la comparación entre los sujetos de Valladolid y de Salamanca sí que tienen cocientes intelectuales significativamente diferentes. Y la comparación entre León y Salamanca no es significativa. Es decir, el cociente intelectual de los sujetos de Salamanca, de esta muestra, es significativamente diferente al de los sujetos de Valladolid. Pero el cociente intelectual de los sujetos de León no es diferente de los de Valladolid ni tampoco es diferente de los de Salamanca. Eso es lo que nos están diciendo estos p-valores con los tamaños del efecto asociados, ¿no? Vemos que el tamaño del efecto más alto, recordad que esto lo podemos leer sin el signo en término positivo, el tamaño del efecto de la comparación Valladolid-Salamanca es el más alto y ya estamos en niveles moderados y cercanos a ser ya altos, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que existen diferencias significativas con un tamaño del efecto medio-alto entre Valladolid y Salamanca en cuanto al cociente intelectual. En concreto, si nos volvemos a las medias, los sujetos de Salamanca alcanzan cocientes intelectuales significativamente superiores a los de Valladolid. Esto lo podemos ver un poquito mejor si le pedimos un gráfico. Entonces vamos a pedir un gráfico con los intervalos de confianza en cada uno de los grupos. Y eso lo vamos a hacer, cerramos ya contrastes post-hoc, donde dice gráficos descriptivos. Aquí podemos decirle que la provincia nos la añada en el eje horizontal, siempre lo vamos a poner ahí en el eje horizontal, y si no decimos nada más nos va a hacer un gráfico solamente con las medias de cada grupo para compararlas, ¿no? Si queremos ver los intervalos de confianza alrededor de las medias, hacemos clic en mostrar barras de error y ya vamos a hacer un poquito más grande este gráfico. Y ya sí que ahí nos aparecen los intervalos de confianza y vemos claramente que la media del cociente intelectual en Valladolid es más baja que en León y en Salamanca es más alta que en León y que en Valladolid, y que las diferencias significativas se dan entre Valladolid y Salamanca porque los intervalos de confianza no se solapan, mientras que entre León y Valladolid y entre León y Salamanca se solapan claramente. Bueno, esto en cuanto al contraste de hipótesis para K grupos independientes paramétrico y sin ajuste de Welch. También pueden ocurrir ocasiones en las que la prueba de normalidad nos salga no significativa, es decir, que en todos los grupos la variable, en este caso cociente intelectual, se distribuya normalmente, pero que en el contraste de igualdad de varianzas nos encontremos con que tenemos que rechazar la hipótesis de que todas las varianzas de todos los grupos en la variable de contraste son iguales y por lo tanto tengamos que aplicar un ajuste de Welch sobre el contraste de hipótesis aplicado. Y este es el caso que vamos a ver a continuación. En este caso vamos a mantener estos resultados que nosotros hemos pedido con provincia y cociente intelectual y vamos a quitar esto de los gráficos, vamos a quitar los contrastes post-hoc también, así, y en este caso vamos a considerar que en el contraste de homogeneidad de varianzas hubiéramos obtenido un p-valor por debajo de 0,05. No es el caso, en este caso deberíamos aplicar un contraste paramétrico, pero vamos a imaginarnos que este valor estuviera por debajo de 0,05 y que por lo tanto tuviéramos que aplicar un contraste no paramétrico. En ese caso, lo que tendríamos que hacer sería, en correcciones de homogeneidad, quitar ninguna y añadir la corrección de Welch. También podríamos aplicar la corrección de Brown-Forsyth, ambas están aceptadas, pero bueno, como hemos hecho la de Welch en el contraste para dos grupos independientes, vamos a mantener este ajuste. Una vez que hemos pedido ese ajuste, la tabla de ANOVA se calculará conforme al ajuste solicitado. Vamos a ver los resultados obtenidos.
Aquí los tenemos. En este caso el p-valor está también por debajo de 0,05, por lo tanto sí que existen diferencias significativas aplicando el ajuste entre el cociente intelectual, en función de la provincia a la que pertenezcan los sujetos de la muestra, en este caso en la población ya, porque estamos hablando de p-valores, y con un tamaño del efecto, nuevamente, que estamos hablando de un tamaño del efecto bajo, este no ha cambiado, ¿no? Si aplicáramos las pruebas post-hoc, en este caso, en lugar de aplicar la prueba estándar, tendríamos que aplicar la prueba de Games-Howell. Vamos a aplicarla y fijaos que lo que nos aparece aquí es una tablita concreta para Games-Howell. Voy a dejar también activada el contraste estándar post-hoc porque el tamaño del efecto de las pruebas post-hoc para tomar el tamaño del efecto tenemos que tomar el tamaño del efecto de la tabla estándar. Entonces voy a dejar también esa tabla puesta para que aparezcan las dos y aquí tenemos las dos tablas. Entonces, la interpretación en este caso, fijaos que es exactamente igual que en la prueba estándar. Vemos el p-valor que se llama p de Tukey y en este caso las diferencias significativas las encontramos solamente en la comparación Valladolid-Salamanca, es el único valor que está por debajo de 0,05. Por lo tanto, tanto con ajuste como sin ajuste de Welch, en este caso el ajuste se llama Games-Howell en la prueba post-hoc, pero tanto con ajuste como sin ajuste de homocedasticidad, los valores o el contraste de hipótesis, en el contraste de hipótesis llegamos a la misma interpretación. Fijaos que los p-valores cambian un poquito, pero en este caso llegamos a la misma interpretación. No tiene por qué, en este caso ha sido así. En otras ocasiones puede ser que cambie la interpretación y que por lo tanto la elección del tipo de contraste post-hoc, según el tipo de contraste que hayamos tenido que realizar general, influya sobre nuestra decisión, ¿no? ¿Qué tendríamos que informar de estas tablas? Pues en el caso de que tengamos que aplicar el contraste con ajuste de heterogeneidad, tendremos que informar sobre el valor de la t y sobre el valor de la p de Tukey de esta columna o de esta tabla y sobre el valor de la d de Cohen de la tabla estándar. La diferencia de medias también se suele presentar en los informes para mostrar qué diferencias hay entre las medias de la variable de contraste, en este caso el cociente intelectual, entre la pareja comparada. En el caso de que sea un contraste sin ajuste de homocedasticidad, directamente informaremos de la diferencia de medias, el valor t, la d de Cohen y la p de Tukey de la misma tabla estándar. Por lo tanto, cuando tenemos que hacer el ajuste de homogeneidad, tendremos que aplicar o tendremos que informar del valor t y la p de Tukey de la tabla de Games-Howell, también de la diferencia de medias, que veis que es igual en ambos grupos, evidentemente, en ambas tablas, y esto es importante, de la d de Cohen de la tabla estándar, porque no tenemos una d de Cohen específica para el ajuste aplicado de igualdad de varianzas.